Bueno, pues si os parece, analizamos ya lo que ha sido, bueno, pues un hito histórico, ¿no? En esta guerra en Ucrania, estas palabras de anoche de Donald Trump, que básicamente hablaba de lo que venís comentando aquí durante los últimos 3 años. Hablaba de que Ucrania ha tenido la culpa de esta guerra, venía a decir que hay que hacer elecciones en Ucrania. Bueno, cambiaba totalmente, ¿no?, el discurso de la anterior administración y sobre todo pues asestaba un golpe muy duro para el presidente de Ucrania. Paco, ¿cómo calificas estas declaraciones, este ataque brutal de Donald Trump a Zelensky, también este cambio de discurso que se ha evidenciado más que nunca, ¿no? Es un cambio de discurso hacia la realidad. La anterior administración, la de Biden, estaba fuera de la realidad. Entonces, por una parte, es bueno que se reconozca que efectivamente Ucrania tiene la culpa de este conflicto. Entre otras cosas, porque este conflicto no empezó ayer, ni hace 2 años, ni 3. Empezó en 2014, tras un golpe de Estado impulsado por la administración Obama-Biden, que un golpe de ultraderecha que inició una guerra contra su propio pueblo, o lo que ellos consideraban su propio pueblo, ¿no? Que va por el 11º año, ¿no? Va a cumplir 11 años en los próximos meses. Entonces, efectivamente, Ucrania provocó esta guerra, pero es que además, tras la decisión de Rusia de intervenir militarmente para salir en defensa de la población rusófona, que no es que viera mermadas sus derechos civiles, es que estaban siendo bombardeados durante 8 años hasta que Rusia decide intervenir, y aún siguen siendo bombardeados por el régimen de Kiev, pues decidieron no sentarse a hablar ni a negociar, ¿no? Con la cobertura y el apoyo de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Pasados estos 3 años hemos visto cómo han perdido la guerra que se habían planteado, una guerra para hacer retroceder a Rusia y debilitarla, ¿no? Y bien al contrario, lo que han conseguido es fortalecer a Rusia tanto en el terreno militar como en el terreno económico. La política de sanciones por parte de la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia, lo que ha hecho, sobre todo, el resultado ha sido debilitar la economía de Europa y, en primer lugar, la economía del motor económico de Europa, que era Alemania. Mientras que, a su vez, la economía rusa se ha fortalecido. Y, además, han conseguido fortalecer, por otra parte, también una alianza estratégica entre Rusia y China, sus 2 principales adversarios geoestratégicos, ¿no? Es decir, han hecho un mal negocio, primero, empezando la guerra de Ucrania en 2014 y segundo, planteándose una guerra frente a Rusia que no podían ganar, como algunos llevábamos diciendo desde hace ya más de 3 años, ¿no? Que no podían ganar esa guerra, y parece que llevábamos razón. Bueno, pues desde luego parece que los discursos que han tenido lugar en este programa durante los últimos años, que se tachaban de prorrusos, que se tachaban de poco objetivos, pues igual estaban más cerca de la realidad de lo que pensaba mucha gente. Raúl, te quiero preguntar por esto, por este cambio de discurso en Estados Unidos, no de Donald Trump, que sí que viene mostrando la patita, ¿no? Sí que viene hablando en este sentido incluso ya en la campaña electoral, pero que ha sorprendido, ¿no?, con este ataque a Zelensky, hablando de elecciones, hablando de un 4% de aprobación, culpando a Ucrania de esta guerra. Claro, esto lo cambia todo, ¿no? De alguna forma se puede entender que refuerza a Rusia, que refuerza a Putin y que debilita aún más a Ucrania. Sí, efectivamente. Es cierto que no sé hasta qué punto puede ser cierto que tenga Zelensky un 4% de aprobación en Ucrania. No tengo los datos en la mano ahora mismo demoscópicas de Ucrania, pero sí que me gustaría recalcar que las declaraciones de Donald Trump no se han referido tanto a que fue Ucrania la que, las de hoy al menos, a que haya comenzado el propio conflicto bélico Ucrania frente a Rusia como tal, sino lo que ha estado echándole en cara de alguna manera a Zelensky es el no haber llevado a cabo unas negociaciones antes de que él llegara a la propia Casa Blanca como tal, ¿no? Es cierto que había espacio para poder llevar a cabo unas negociaciones previas, precisamente porque, como ya hemos podido ver, hubo un momento en que la guerra se quedó prácticamente parada. Había más bien poco movimiento por parte de Rusia y por parte de Ucrania. No había grandes avances.
y los mínimos avances que existían, pues se daban a unos muy altos costes, de hecho. Entonces, hay un cambio profundo en cuanto a la actitud de Washington, en este caso, frente al conflicto en Ucrania ahora mismo, que, por un lado, creo que debe ser bienvenido precisamente porque rebaja las tensiones entre dos de las mayores potencias del mundo, que además son potencias nucleares, como son Estados Unidos y Rusia, pero creo que también se tiene que tener en cuenta que, y aquí discrepo con mi compañero, que Rusia ha probado ser un régimen, en este caso el de Vladimir Putin, que no es confiable en cuanto a la manutención de su propia palabra, ¿no? Y no solamente en cuanto a la manutención de su propia palabra, sino también en cuanto a cómo se acerca a ese espacio supuestamente de influencia rusa, que realmente está conformado por unos países absolutamente, bueno, o en teoría independientes, que toman unas decisiones soberanas, como puede ser acercarse a la OTAN o a la Unión Europea, y como reacción a ello, pues es cierto que de vez en cuando, pues como ya pasó, por ejemplo, en Georgia también, Rusia no lo ha aceptado y por ello hemos tenido conflictos como el de ahora en Ucrania o, por ejemplo, el de Osetia del Sur y Abjasia en 2008 con Georgia. Bueno, pues pendientes de Rusia, enseguida hablamos también de la respuesta de Vladimir Putin, sus primeras declaraciones tras la llamada con Donald Trump, pero bueno, el protagonista es el presidente de Estados Unidos. Javier, te quiero preguntar por este ataque directo a Zelensky, hablando de la aprobación, hablando de elecciones, del dinero que le debe, 500.000 millones de dólares, decía Donald Trump, y también se hacía una pregunta, decía, ¿dónde está el dinero? Porque parece que tampoco cuadran los números que tiene Zelensky y los que tiene Donald Trump. Pues sí, Sergio, las palabras textuales que ha dicho en entrevista Donald Trump en su residencia Mar-a-Lago han sido, y las señalo, nunca debieron haber iniciado la guerra, debieron haber llegado a un acuerdo. Pero yo me atrevo a preguntarle y a sugerirle a Mr. Trump, ¿quiénes son los verdaderos culpables? Entre otros, están en su país, aparte de en la Unión Europea y en Reino Unido. Es decir, búsquelos, es fácil, y llévelos ante la justicia. Porque ¿quién instigó? ¿Quién la inició? Muy rápido, 21 de noviembre del 2013 al 22 de febrero del 2014. La supuesta revolución ciudadana llamada Euromaidan. Grandes protestas en la Plaza de la Independencia de Kiev por la suspensión del presidente elegido democráticamente por los ucranianos, Víctor Yanukovych, que suspendía el acuerdo de asociación Unión Europea-Ucrania. De ahí vemos, cuando digo a Trump que tiene, entre otros culpables, los tiene también en su país, Victoria Nuland. Victoria Nuland, lobista de empresas de armamento como General Dynamics, Northrop Grumman y otros. Casada con un neocon, Robert Kagan, secretaria de Asuntos Exteriores del pacifista Barack Obama. Desde ahí se inician, esos son los gérmenes que inician esta pandemia. Luego vino la guerra civil en Donbass, abril del 2014. Los oblats de Donetsk y de Lugansk, con muertos en esa guerra civil desde los antirrusos y los prorrusos en ese territorio, y los asesinatos masivos de miles de civiles y de miles de heridos. Pues bien, yo le digo al señor Trump que si su cometido va a ser limpiar las criaturas del pantano, tiene criaturas y muy feas en y dentro de los Estados Unidos. Y no culpe a las poblaciones. Cuando se habla de Ucrania, cuando se hablan de los países, yo me gusta siempre diferenciar el responsable político y el régimen político de la ciudadanía. Aunque aparentemente sea el ciudadano el que vote, eso sí, a veces llegan a gobiernos con unas elecciones con votos de solo del 50% de ahí para abajo, y de ahí con un porcentaje de ese 50% de un 30, 30 y tantos por ciento. Por lo tanto, no culpemos a las poblaciones, no culpemos a los pueblos, culpemos a los líderes. Y en cuanto a los acuerdos y a las palabras, también están pacta sunt servanda, para cumplirse. Hubo un Minsk 1, Minsk 2, que por parte de Reino Unido, de la Unión Europea y de Estados Unidos, administraciones de aquel entonces, dijeron,
esto que lo firme Rusia, que es un compás de espera para rearmar a Ucrania. Y luego las injerencias electorales. Hay a diestro y siniestro, sino que se lo digan al presidente de Eslovaquia, a las elecciones en Rumanía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, termino. Donald Trump señala a Ucrania, yo me atrevo a decirle, señor Trump, busque a los verdaderos culpables en su país, buscarles es fácil, le he puesto un nombre, Victoria Nuland, y de ahí sacará de ese hilo una madeja.